Recording in progress. Hola, hola, buenos días. Hola, buenos días, Lick. Buenos días. Qué bueno que ya podemos estar conectados algunos y tengan buenos días cada quien. Vamos a iniciar la sesión correspondiente a este día, la cual prácticamente es una continuación del trabajo que comenzamos a realizar la sesión anterior. Es decir, resulta para mí de mucho interés que nosotros podamos aprender de la jurisprudencia dictada por nuestros tribunales, de tal manera que en la sesión de hoy vamos a hacer una continuación del análisis de las resoluciones judiciales que están compiladas o colectadas en este documento que se llama Resoluciones sobre el proceso monitorio. Entonces, bueno, vamos a prácticamente, vamos a ver cómo están ustedes aquí. Tengo apenas 7 participantes. Alondra, Diana, Elsa, Erika, Fernando, Reinaldo y Karen. 2, 4, 6, 7, sí. Bueno, como no podemos esperar más, vamos a permitir que José Reinaldo, comencemos con usted. ¿Con quién formó equipo la vez anterior? Con Karen Noelia. Karen Noelia. Ah, qué bueno, porque ambos están aquí. ¿Y qué resolución analizaron ustedes? Permítame, Lick, ya le doy la referencia. Ok. La referencia es la C-09-M-2015. Veamos si es de la Cámara de la Tercera Sección del Centro con sede en San Vicente. Quizás sí, ¿verdad? Sí, esa es. Vaya. Entonces, si gustan, pueden comenzar, digamos, haciendo para los demás un pequeño resumen o una pequeña relación de qué es lo que recuerdan o qué es lo que a ustedes, digamos, más les llamó la atención al leer esta resolución. Si gusta, pueden comenzar cualquiera de los dos. Comenzaré yo, Lick, hablando solamente primero del punto de la jueza, que la jueza es un proceso donde hubo una compraventa de un inmueble. Entonces, en esa compraventa de un inmueble, cuando se celebra, la persona, el vendedor, entrega lo que es el dominio, y en ese momento que se entrega, pues ya después, lo que es el comprador hace una medición de lo que es el terreno. Entonces, en ese momento, él se da cuenta que pues no es lo que se ha tratado. Pues entonces pone lo que es la demanda de monitorio, y donde la jueza argumenta y establece que no se puede porque se habrá hecho antes, no se hizo después de la celebrado, sino que ya había dado por satisfactorio la entrega del inmueble y no había ningún problema y no había ningún vicio en lo que es en la compraventa, porque ahí no hay ni obligación de hacer, no hay obligación de nada más, dice la jueza. Muy bien. Bueno, mi compañera va a desarrollar lo que establece lo que es ya los argumentos de la otra parte y lo que es la Cámara. Muy bien, gracias. Pero antes déjeme tratar de ver si yo puedo recordar algunos de los supuestos de hecho relacionados con este caso. Vaya, hubo una compraventa de inmuebles, ¿cierto? Se otorgó, supongo, con las formalidades legales, en escritura pública y todo bien aparentemente. Pero luego resultó que había no sé si llamarle una discrepancia o un error o algo que hacía necesario
otorgar un nuevo instrumento, un instrumento que es conocido como rectificación de escritura pública. ¿Es ese el caso? ¿Me ayudan a recordar, por favor? Sí, ese es. Ok. Entonces, fíjense ustedes que obviamente como humanos que somos todos, cometemos errores, ¿verdad? Y el notario y las partes contratantes no están exentas de ello. Entonces, cuando se comete un error en una escritura pública, la manera de subsanar o de corregir ese error es otorgando un instrumento adicional, siempre en escritura pública. Que conste, no tiene que ser precisamente ante el mismo notario, no, para nada. Las partes interesadas en este instrumento de rectificación pueden acudir ante un notario diferente, no tiene que ser el mismo, aunque también podría ser el mismo. Pero lo que sí se necesita es que las mismas partes que otorgaron el instrumento, llamémosle original, el instrumento que necesita ser rectificado, tienen necesariamente que comparecer. Si de repente se diera una coyuntura en la cual, por vía de ejemplo, uno de ellos tuviera necesidad de irse del país para otro lugar, puede mandar un poder especial en donde faculte a una persona que sí puede ir para que en su nombre y representación otorgue el instrumento de rectificación. Si de repente, y porque de la muerte somos, una de las partes contratantes hubiera fallecido, después de la venta, por supuesto, pero sin rectificar, o sea, se murió, los herederos declarados, que son los continuadores de la personalidad de su causante, y en este caso pasan a ocupar jurídicamente hablando, el mismo lugar que ocupaba el fallecido, entonces los herederos perfectamente pueden comparecer ante notario y como sucesores que son del otorgante original, ellos también pueden otorgar el instrumento de rectificación. Lo que no se puede, bajo ningún concepto, es hacer esa rectificación unilateralmente, es decir, solo una de las partes originales. Y todavía peor, el notario, en vista de que se cometió un error en este acto por mí y ante mí, procedo a corregirlo de la manera siguiente. No se puede. Tienen que comparecer necesariamente ambas partes. ¿Y qué fue lo que pasó en este caso concreto? Que la parte interesada en la rectificación, entiendo yo, le pidió a la otra parte que otorgaran el instrumento de rectificación, pero no quiso, se negó. Una negativa, a mi juicio, pues injustificada, ¿no? Porque ¿qué cuesta? Pues no creo yo que le haya dicho, mire, entre los dos vamos a pagar los costos de este nuevo instrumento, para nada. Me parece a mí que el interesado es el que iba a cubrir todos los costos, no creo yo que le haya dicho al otro, vamos a ir mitad y mitad con los gastos, no. Es decir, me parece a mí, en principio, que la negativa no tenía, digamos, un fundamento, no tenía razón de ser. Y por ello, me imagino yo que esta persona consultó con un abogado y el abogado vino y promovió un proceso monitorio. Pero fíjense qué interesante, la obligación reclamada en el monitorio no era una obligación de pagar una cantidad de dinero, tampoco era una obligación de dar una cosa genérica o específica distinta del dinero, tampoco era una obligación de no hacer, sino que era una obligación de hacer. ¿Y qué pasó entonces en primera instancia? Tal como el compañero ya lo dijo, viene la jueza y rechaza la solicitud monitoria. Es decir, no la admitió a trámite.
Ok, ahora sí ya podemos continuar, ya puede continuar. Vaya, en ese caso también tenemos lo que expone la parte actora en el recurso de apelación y primeramente señala de que vio una infracción al artículo 497 del Código Procesal Civil y Mercantil, pero también consideraban que si se había promovido un proceso monitorio era para hacer exigir el cumplimiento de una obligación de hacer. Y esto se iba a llevar a cabo por medio del otorgamiento de una escritura de rectificación y exponía que esa obligación se derivaba del contrato de compraventa que había sido celebrado con anterioridad. Por lo tanto, nacía desde que se suscribía el contrato y que esto debía surtir efectos contra terceros, pero solo se iba a lograr en la medida en que se inscribe en el registro de la propiedad raíz hipoteca, pero para eso era necesario presentar el testimonio de compra-venta, pero también debían de presentar la escritura de rectificación en donde contenía la descripción técnica correcta. Y al final lo que resuelve es que se revoque el auto definitivo que venido en apelación y también que se ordenaba al juzgado de primera instancia que admita la demanda. Pero en uno de los argumentos exponía de que pues no era como tan necesario, o sea, que al comprador, o sea, no le importaba tanto que surtiera efecto frente al vendedor, sino frente a terceros. Entonces, y en todo momento exponían que esto solamente se iba a conseguir una vez que se inscribe en el registro de la propiedad. Muy bien, gracias, excelente análisis. En efecto, nosotros debemos recordar, y lo hemos aprendido en otras asignaturas, que una compraventa de inmueble o de cualquier cosa, una compraventa como contrato que es, digamos que genera obligaciones, ¿verdad? Porque es un contrato. Y el contrato es, por excelencia, una fuente de obligaciones. Entonces, la principal, pero no la única, obligación del vendedor es dar la cosa objeto de la venta. Darla. Es decir, la obligación de dar contiene la de entregar. Es decir, la obligación del vendedor, repito, es convertir en dueño al comprador de aquello que le vendió. Convertirlo en dueño. ¿Y cómo lo convierte en dueño? Fácil. Haciéndole tradición. Le tiene que hacer tradición del dominio. De acuerdo con el Código Civil, hay un artículo que creo que ya lo hemos comentado, 667, 669, algo así, donde dice de que la tradición del dominio tiene que realizarse en un instrumento público. Es decir, hay que hacer una matriz, una escritura pública, en la cual el tradente expresa verificar la tradición y el adquirente expresa recibir la tradición. Tiene que ser, pues, escritura pública. Sigue diciendo ese artículo que para que esta tradición produzca efectos frente a terceros, es necesario que se inscriba en el registro de la propiedad. De tal suerte que si no se inscribe en el registro de la propiedad, esa compraventa produce plenos efectos entre las partes solamente, pero no con respecto a terceros. Ahora bien, en el registro hay ciertos principios, hay ciertas reglas, hay ciertas normas de carácter imperativo que tienen que ser observadas. Uno de ellos tiene que ver con la exactitud de la información que se presenta para su registro. Es decir, tiene que haber como claridad, concreción, precisión, tiene que ser muy puntual y real la información. De tal manera que si por vía de ejemplo hay algún error en algo, entonces el registrador definitivamente que le hace una observación al instrumento y
no lo inscribe hasta que esa observación que ha hecho sea subsanada. De tal manera que si no se subsana, pues simple y sencillamente no se inscribe y pasado un tiempo se deniega de pleno derecho esa presentación que se hizo del instrumento. Lo que significa que es como que no se haya presentado el instrumento. Cuando se deniega de pleno derecho un asiento de presentación, entonces es como que no se haya presentado. Eso obviamente produce pues consecuencias jurídicas que pueden ser perjudiciales para el adquirente, porque para todo el mundo el dueño de la propiedad sigue siendo el que aparece en el registro y no aquel a quien se le vendió y que se le hizo tradición. Pero como la tradición requiere para que surta efecto frente a terceros que se inscriba el instrumento, al no inscribirse es como que no fuera él o ella el nuevo dueño. En este caso concreto, hubo necesidad de hacer un plano. Y cuando se hizo el plano, obviamente se modificó la descripción técnica del inmueble que había sido vendido. Y al hacerse esta modificación en la descripción técnica, había una gran diferencia, una gran discrepancia entre el plano aprobado, ya con la descripción técnica, científica, hecha por un perito especializado, con la descripción que estaba en la escritura. Entonces, eso es un asunto que no se puede resolver con salvaturas o con enmendaduras, para nada. Eso hay necesidad de rectificar. Entonces, cuando se niega la persona a rectificar, entonces viene y se demanda en proceso monitorio. Pero la jueza de primera instancia, o el juez, no sé si era hombre o mujer, consideró que la demanda era improponible. Dice, vamos a ver, la señora juez Acuo, aquí debió decir jueza, la señora jueza Acuo rechazó la solicitud argumentando que para requerir la aplicación del proceso monitorio para obligación de hacer, es indispensable proponer un documento que contenga obligaciones de hacer. Y en el caso de autos, es decir, en el caso que estaba siendo sometido a la consideración de ella, el documento de compraventa presentado no contiene ninguna obligación de hacer, puesto que según el 1627, las obligaciones del vendedor solamente son la de entrega de la cosa y la de saneamiento, las cuales considera que ya han sido satisfechas por quien se pretende demandar, pues la entrega fue realizada en su oportunidad, destacando que incluso la demandante posee el inmueble. Y respecto de la obligación de saneamiento, según la juzgadora, no existen vicios que sanear. Entonces, para la jueza de primera instancia, el documento que se presentó como base de la pretensión monitoria no contenía ninguna obligación de hacer. Dijo también que en todo caso, el plano que contiene las medidas alegadas como correctas tampoco está firmado por la demandada en el que se haya obligado a cosa alguna. Y en todo caso, a su juicio, era el plano el que debía haberse hecho con base a las medidas que reza la escritura y no pretender rectificar esta en base al plano, cuya elaboración ha sido después de celebrada la compraventa entre demandante y demandada. Miren qué piensan ustedes y me gustaría oír su opinión en cuanto a este argumento. Dice la jueza de primera instancia que el plano es el que tenía que haberse hecho con base a las medidas que aparecen en la escritura y no rectificar la escritura
en base a un plano hecho, pues entendería yo un plano hecho según la realidad del inmueble. Entonces, miren, yo no sé si ustedes han tenido experiencias con la elaboración de planos, pero fíjense lo que les voy a decir. Un plano jamás es, como quien dice, posterior a una escritura. Es decir, el plano tiene que ser anterior, porque el plano es el que tiene que servir de base para la escritura. Si, por ejemplo, ante un notario llegan dos personas y le dicen, mire, yo tengo un terreno que tiene una manzana de capacidad superficial, unas 7.000 metros cuadrados, y a esta persona que viene conmigo le quiero segregar, le quiero desmembrar, le quiero transferir una porción de 700 metros cuadrados. Entonces, quiero que me haga la escritura, ¿verdad? Y allí le vamos a poner que va a medir tanto al lado de la calle y luego tanto por aquí, tanto por allá. Ahora bien, ¿haría la escritura el notario antes de tener un plano de segregación aprobado? Pues no tendría que. Es al revés. El notario tendría que decirle a estas personas, miren, ¿saben qué? Para ello hay necesidad de hacer un plano. Y ese plano, el ingeniero que lo elabore, tiene que presentarlo al CNR, al departamento de catastro del CNR. Y allí se lo van a revisar. Y allí se lo van a aprobar. Una vez que se lo aprueben, le van a dar una hoja que se llama resolución de plano, y esa hojita me la traen. En esa hojita viene incluso una figura, viene un pequeño croquis, y también viene allí la descripción técnica, porque en base a esa descripción técnica ya aprobada, es que yo le voy a hacer la escritura. En otras palabras, no funciona así como la jueza lo estaba sugiriendo, sino que funciona al revés. Entonces, esto es importante saberlo, y obviamente resulta un poco extraño, ¿no?, que de un juzgador salga esa tesis de que el plano tenía que haberse hecho en base a las medidas que aparecían en la escritura, y no irse al terreno, hacer un levantamiento topográfico, hacer un plano y luego modificar, en este caso modificar la escritura, porque como ya se había otorgado antes del plano, entonces en este caso modificarla en base al plano. Entonces yo insisto y repito, no es en el orden que la jueza mencionó, sino en el orden inverso. Ahora, ¿qué dijo la Cámara? ¿Qué dijo la Cámara? Dice, esta Cámara hará una síntesis del caso sometido a nuestro conocimiento. La señora tal demanda pretendiendo que en sentencia se le ordene a la demandada que otorgue la rectificación de la compraventa. Los hechos consisten en que en cierta fecha la señora tal le vendió a la señora tal un inmueble de cierta área con las medidas y colindancias que se detallan. Sin embargo, la compradora no inscribió el instrumento, sino que ha sido hasta después que ha intentado hacerlo. Y para ello presentó un plano de desmembración que ha sido ya aprobado. Pero sucede que la descripción contenida en el plano aprobado no concuerda con la descripción que reza la escritura. De manera que el registrador no la inscribirá y por lo tanto es indispensable otorgar una escritura de rectificación. Pero la demandada se niega a otorgar esa rectificación. Luego viene la Cámara
y analiza lo que son los procesos monitorios. Y dicen que hay uno de ellos que es para que se cumpla una obligación de hacer. Y cita el artículo 497 en su inciso primero. Es preciso entonces que se trate de una obligación de hacer, es decir, una obligación que tiene por objeto la realización de un acto concreto o la ejecución de un hecho que no consista en la entrega de una cosa. Tal obligación debe constar en documento, cualquiera que sea su forma y clase, el soporte en que se encuentre y siempre que aparezca firmado por el demandado. También podrá aplicarse el proceso monitorio cuando la obligación resulte acreditada mediante documentos que en el tráfico jurídico documenten relaciones entre acreedor y deudor. En concordancia con ello se encuentra el 489, pero dice, pero es aplicable al proceso monitorio para obligaciones de hacer conforme al artículo 500, autorizar la utilización de esta vía cuando el acreedor justifique un principio de prueba suficiente. Además, la aplicación del proceso requiere que el valor del bien no supere los 25.000 colones. Ahora, es oportuno decir, y aquí viene la Cámara a hacer un argumento jurídico que resulta para mí muy relevante, dice que en el Código Civil hay un artículo que distingue los elementos que son de la naturaleza de un contrato, los que son de la esencia de un contrato y los que son puramente accidentales. Yo no sé si en el caso de ustedes recuerdan esto, pero es algo muy fundamental en el estudio de los contratos. Y recuerden que los contratos por excelencia son la fuente de aquellas obligaciones que después van a ir a reclamarse en un proceso de cualquier índole, incluyendo el monitorio. Entonces, las cosas de la esencia de un contrato son aquellas sin las cuales el contrato o no produce ningún efecto o degenera en un contrato distinto. Las cosas de la naturaleza de un contrato son aquellas que, no siendo esenciales, se entiende, se supone, se presume que pertenecen al contrato, aunque no haya una cláusula especial que las incorpore. Son de la naturaleza, repito, aquellas cosas que se sobreentiende que ya están incluidas en el contrato sin necesidad de una cláusula especial. Ahora, también se habla, según el artículo 1316, de que en todo contrato hay ciertas condiciones o requisitos como la capacidad, el consentimiento, el objeto y la causa lícitos, pero hay otras cosas que son esenciales, ya no generales, sino propias o exclusivas de cada contrato. Condiciones sin las cuales el contrato, repito, o no produce ningún efecto o degenera en un contrato diferente. En el caso de la compraventa, la cosa y el precio son cosas de la esencia. Ahora, en cuanto a las cosas de la naturaleza en una compraventa, es generalmente aceptado la obligación del vendedor de sanear, tanto por evicción como por vicios redivitorios. La evicción es cuando, por orden de un juez, la cosa que compró le es quitada al comprador. Es decir, una cosa es evicta cuando se despoja de ella al que la tiene. Ejemplo, usted compra un vehículo y a la semana, mediante una orden de un juez, llegan unos oficiales, unas autoridades y se lo quitan por orden de un juez. Allí ha habido evicción. Los vicios redivitorios son los llamados también vicios ocultos. Son aquellos defectos, aquellas imperfecciones que la cosa tiene. Entonces, es de la naturaleza, no es necesario que se diga
que el vendedor queda obligado a sanear tanto por evicción como por vicios ocultos. Porque el que compra una cosa lo hace para gozar de ella como nuevo señor y dueño. Sin embargo, debe quedar claro que el cumplimiento de esa obligación no es, como quien dice, siempre que se da, porque no siempre la cosa es evicta, ni siempre tiene vicios ocultos. Eso es, como lo dice la Cámara, contingencial. Pueden reclamarse solo en la hipótesis de que la cosa se vuelva evicta o que surjan esos defectos. El punto en el caso de autos es, y esto es lo importante en esta resolución, y fíjense, yo siempre he insistido con ustedes que hay mucho que podemos aprender de las sentencias de los tribunales, especialmente, por supuesto, cuando son tribunales superiores. Quiérase o no, la manera en que resuelven los tribunales superiores, quiérase o no, y a pesar de la llamada independencia judicial, pero la manera en que resuelven tiene que ser una forma de dar línea, ¿no? O de establecer un parámetro, un estándar, una forma igual, porque no es posible que un mismo caso se resuelva de una manera en un tiempo y de otra manera en otro tiempo o por otro tribunal. Tiene que haber, de alguna manera, seguridad jurídica. Y esta seguridad nace precisamente de las resoluciones que se dictan, las cuales tienen que respetar el principio de igualdad. Repito, no puede haber seguridad jurídica si se resuelve de manera distinta dependiendo quién. Por eso incluso aquella figura que representa a la justicia tiene los ojos vendados. Y los tiene vendados como representación de que tiene que aplicarse sin tomar en cuenta a quién se le va a aplicar, sin ver, sin discriminar, sin favorecer o perjudicar ya solo por quién es. Entonces, con eso en mente, aquí la Cámara está a punto de decidir si la obligación de rectificar un contrato de compraventa es parte de la naturaleza de este o no. Porque si es parte de la naturaleza, entonces sería exigible su cumplimiento, una vez que se compruebe que existe algún error en el contrato inicial. Pero si no forma parte de las, llamémosle, obligaciones de la naturaleza o de las cosas de la naturaleza de un contrato de compraventa, entonces no existiría esa obligación. ¿Por qué la Cámara hace ese análisis? Fácil. Porque la jueza dijo, ya no hay ninguna obligación a cargo del vendedor. Las obligaciones que tenía en virtud de la compraventa ya están cumplidas. Ya le entregó el objeto, la compradora lo tiene en su poder y no hay vicios, no hay evicción, ya no hay nada más que hacer. Esa fue la decisión en primera instancia. Pero la Cámara está a punto de opinar al respecto. Entonces dice la Cámara, es importante partir del hecho que una de las obligaciones del vendedor es la entrega o tradición de la cosa. Y tal tradición, tratándose de bienes raíces, según el 667, se efectúa mediante un instrumento público en el que el tradente expresa verificarla y el adquirente recibirla. Sin embargo, hasta acá, con ese instrumento público, la traducción surte efecto únicamente entre los otorgantes, pero no produce efectos contra terceros, sino por la inscripción del título en el correspondiente registro. Aquí viene la Cámara y cita una resolución de la Sala Constitucional en donde dice de que efectivamente hay necesidad
de inscribir en el registro de la propiedad los instrumentos para que produzcan sus efectos legales frente a terceros. Y luego citan el reglamento de la ley de reestructuración, que igualmente habla de inscribir los instrumentos. No obstante, puede suceder que se adviertan errores, inexactitudes u omisiones subsanables que impidan su inscripción. Y entonces es procedente, o mejor dicho, lo que procede es subsanar dichos vicios. Frente a esos casos, se preceptúa que es obligación del funcionario subsanar tales errores, permitiendo mediante una nueva escritura la rectificación o aclaración del instrumento errado, sin perjuicio de que los titulares de los derechos amparados contraten los servicios de otro notario a efecto de otorgar el nuevo instrumento. Pero aún así, el notario por sí y ante sí no puede enmendar el yerro advertido. Es lo que les estaba comentando antes. El notario ni una sola de las partes no pueden de manera unilateral enmendar el error, sino que, al igual que la primera vez, es preciso, es indispensable, es necesario contar con la comparecencia de todos los otorgantes. Ese hecho, el de comparecer a otorgar la rectificación o aclaración del instrumento observado, es una obligación jurídica de hacer que tiene el vendedor, derivada del carácter bilateral de la compraventa, y porque quien compra un bien inmueble lo hace con ánimo de ser el nuevo dueño, no solo frente al antiguo, sino frente a la generalidad de las personas. Y es a raíz de esa naturaleza bilateral que comprador y vendedor tienen obligaciones recíprocas, consistiendo la del último en efectuar la tradición, la cual frente a terceros surte efectos hasta que se concreta la inscripción. De manera que mientras el adquirente no logre la inscripción, el tradente o vendedor se encuentra en el deber legal de realizar las prestaciones necesarias tendientes a conseguir aquello. Es decir, otorgar la rectificación, ya que solamente con la inscripción se presume conocer públicamente la titularidad y condiciones del dominio a favor del nuevo titular. Así que, según la Cámara, y a mí me pareció necesario hacer tal vez una referencia un poco más detallada de este asunto, según la Cámara, aunque en la escritura de compraventa no conste expresamente la obligación de rectificarla en caso de ser necesario, se entiende que esa obligación existe respecto al vendedor, por el carácter bilateral de la compraventa, siempre que la inscripción no sea posible por algún error existente. Pues ese acto, el de la inscripción, es ineludible, no se puede eludir para que la tradición de bienes raíces surta efecto frente a terceros. Además, según el 1417 del Código Civil, las partes contratantes se obligan no solo a lo que en el contrato se exprese, sino a todo lo que emane de la naturaleza de la obligación. Así que la Cámara, a mi juicio, con muy buen tino, la Cámara de manera muy propia, jurídicamente hablando, rechazó o descartó como válido, dice, no siendo válido el razonamiento para rechazar la solicitud de proceso monitorio. Y por eso es que revocó el auto apelado y ordenó la admisión de la solicitud y la continuación del trámite. Bueno, entonces tenemos una sentencia, repito, que puede ser muy útil
si a nosotros en el futuro se nos llegara a presentar un caso parecido. Porque lamentablemente esa negativa de parte de una de las partes contratantes para otorgar instrumentos de rectificación, créanme, es algo que se da con alguna frecuencia en la práctica. La gente como que piensa que firmando un nuevo instrumento, piensa como que estuviera perdiendo, como que estuviera repitiendo la misma escritura, o entiende como que estuviera perjudicándose a sí mismo, y por eso de manera muy infantil hasta cierto punto se niegan a otorgar estos nuevos instrumentos. Yo ya he tenido casos así, o sea, les digo, es un caso que se puede dar en la práctica, y por ende resoluciones como esta ante casos parecidos podrían ayudarnos a plantear una pretensión monitoria y, repito, utilizando este acertado criterio de esta Cámara, podemos defender nuestra posición. Ok, veamos si tenemos alguien más que pueda participar. Por ejemplo, vamos a ver. Diana Stephanie. ¿Usted estuvo en la sesión anterior, Diana? Buenos días, sí. Ajá. ¿Y con quién formó equipo? Con Alondra y Claudia. Ok, Alondra está por aquí. Claudia creo que no. Bueno, Hola, Silly, aquí estoy. vaya, disculpe. Perfecto. En ese caso, tal vez ustedes puedan ahora compartir con nosotros qué fue lo que ustedes estuvieron analizando la vez anterior. Me dicen cuál es la resolución para ver si la podemos colocar en pantalla, por favor. Es la 1 CYM-17-08-10-19. Creo que es la tercera. La tercera que está aquí. Ok. ¿Qué parece? Esta es de Esa aquí. esa. Qué bueno. Sí. Interesante. Vaya, entonces ahí les escuchamos. Sí, este es un proceso monitorio por deuda entre el apoderado Carlos Garay Manzano, quien es el representante legal del Banco Atlántida de El Salvador. ¿Verdad? Este es un caso en contra del señor Nen. En la demanda se había planteado de que al señor Nen se le entregó en concepto de préstamo la cantidad de $5,000, y en este se tuvo que ver obligado a pagar en un plazo del 19 de enero de 2016 al 19 de septiembre de 2019. Asimismo, llegaron a un acuerdo en el cual iban a reconocer intereses, es decir, del 28%, y si el señor Nem recaía en mora, iba a aumentar 2%, es decir, que eran el 30% de interés. Asimismo, también se constituyeron dos fiadores y codeudores solidarios, quienes ellos iban a pagar la deuda que tenía o que había dejado el señor Nem en un plazo de 48 meses, cosa que pues no se realizó, y cayeron en mora el día 20 de septiembre de 2018, a lo que actualmente resta al banco la cantidad de 2.383.96 más el 28% de intereses. En primera instancia, el juez determinó que la demanda era improponible porque había un defecto procesal, a lo cual no podía seguir el proceso, ya que hay un artículo que usted mencionó, la ley, el artículo 30 de la ley del ejercicio notarial voluntaria, que en el inciso 2 que otorga al juez que él puede pedir, ya sea de oficio o de notificación, los documentos originales, ya que en este caso era el problema por un documento privado, que es lo que va a hablar la compañera a continuación. Ok. Sí, continuando con lo que dijo la compañera sobre que el juez de lo primero, lo civil y mercantil,
cuando comparó los hechos planteados en la demanda, advirtió que en el documento de la acción consistía en un préstamo mercantil que era una copia certificada notarial, por lo que el juez dijo que ese documento no cumplió con los requisitos que se encuentran en el artículo 30 que menciona la compañera de la ley del ejercicio notarial de la jurisdicción voluntaria, ya que dice que el notario no presentó a la vista el documento original. Y también después de esto se dio que el apoderado del banco, el juez declaró improponible la demanda, ¿verdad? Entonces el apoderado del banco presentó un escrito de apelación para impugnar la improponibilidad de la demanda dictada por el juez de primera de lo civil y mercantil, ya que él se fundamentó en que había una errónea interpretación y aplicación de los artículos 276 y 489 del Código Procesal Civil y Mercantil, también del artículo 32 de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero y el artículo 455 del Comercio, ya que en la sentencia se menciona que se dio un conflicto entre una norma general y una norma especial y que el juez debió aplicar la norma especial sobre la norma general, porque la norma se aplicó la ley del ejercicio notarial cuando se tenía que haber aplicado la ley de supervisión y regulación del sistema financiero, porque es la que más se da en el caso en particular. Y por último, también dice que por lo que sí se debe continuar con el proceso, ya que no hay no se dio ningún error en el artículo 276 que menciona el juez de primera instancia de lo civil y mercantil. Muy bien, excelente. La compañera va a dar lo demás. Ok, continúen. Creo que no se encuentra allí. Bueno. Ok. Bien, creo yo también recordar un poquito acerca de este caso. Y efectivamente, para poder comprender este caso y la manera en que fue resuelto, tenemos que remitirnos al artículo 30 de la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de otras diligencias. Este artículo 30 dice que en cualquier procedimiento las partes podrán presentar, en vez de los documentos originales, copias fotográficas o fotostáticas de los mismos, cuya fidelidad y conformidad con aquellos haya sido certificada por notario. Esta disposición no tendrá lugar en el caso del juicio ejecutivo o cuando se trate de documentos privados. Lo anterior, sigue diciendo el artículo no obsta, o sea, no impide, que en cualquier estado del procedimiento el juez prevenga a la parte la presentación de los documentos originales, ya sea de oficio, o sea, de su propia iniciativa el juez, o a solicitud de la parte contraria. Y en caso de que no se presenten los documentos originales, pues las fotocopias admitidas no harían fe, so pena de no hacer fe las fotocopias admitidas. Ok, aquí tenemos la disposición legal que aparentemente fue la base utilizada por el juez de primera instancia para declarar la improponibilidad de la solicitud monitoria, ¿verdad? Ahora bien, en la apelación, el abogado de este banco, del Banco Atlántida, le hizo ver a la Cámara y al juez también, de que en el caso concreto que estamos presentes, en el caso no era el artículo 30 de la Ley del Ejercicio Notarial el directamente aplicable, sino que hay un artículo
en la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, que es el artículo 32, que de alguna manera regula esta situación y lo hace en forma más específica. Es decir, es una ley, según el criterio del apelante, especial que como tal prevalece sobre la ley general. Ahora, la Cámara hace acopio de este argumento y después de hacer algunas consideraciones en relación con el trámite dentro del recurso de apelación, la Cámara cita la razón que se le había puesto al documento. Dice la Cámara, el juez de primera instancia, al comparar los hechos planteados en la demanda monitoria, lo pedido en esta y los documentos anexados, advirtió que el documento base de la acción, que era un préstamo mercantil, es una copia certificada notarialmente, que en la razón de certificación del notario dice literalmente. Y aquí la Cámara cita literalmente la razón que escribió el notario que certificó ese documento, esa copia. Y dice el notario, y vean qué interesante, porque esto no lo vamos a ver todos los días. El suscrito notario certificó la autenticidad, fidelidad y conformidad de este documento, lo cual he podido confrontar teniendo a la vista las pantallas de los ordenadores, o sea, una pantalla de una computadora de la entidad bancaria denominada Banco Atlántida, quien se sirve de la solución informática llamada Elo Digital Office GmbH para el almacenamiento digital de información, documentos e imágenes, entre los que se encuentra el documento privado de obligación que en este acto certifico es auténtico, el cual consta de 3 folios, en base a lo expresado en los artículos 455 del Código de Comercio y el inciso final del artículo 32 de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero. Extiendo, firmo y sello la presente en San Salvador en X fecha. Si ustedes se fijan, si ustedes son cuidadosos en el análisis, en ningún momento el notario dijo que había tenido a la vista el documento original, que es lo que normalmente se dice cuando uno certifica una fotocopia con base en el artículo 30 de esta ley. Repito, cuando uno certifica una fotocopia en base al artículo 30, que tengo aquí en pantalla, efectivamente uno dice que esa fotocopia es conforme con su original por haberla confrontado con el original. Es decir, el notario da fe o certifica que la fotocopia es conforme por haberlos cotejado, por haberlos comparado, por haberlos confrontado. Es más, yo siempre recomiendo a ustedes que nunca vayan a certificar una fotocopia si no han tenido el original a la vista, porque podrían ser víctimas de una persona que de mala fe haya hecho alguna alteración y la fotocopia que le están presentando no sea conforme con el original. Y la idea de esta actuación notarial es dar fe de que una fotocopia es idéntica, exacta que el original, y la única manera de dar fe de ello
es teniendo el original a la vista. Si no tiene el original a la vista, no lo haga. Pero en este caso, el notario nunca dijo haber tenido el original. Es que miren, a mí lo que se me ocurre es que ese documento original o bien lo destruyeron o se extravió o qué sé yo. Pero tenían una ¿cómo le llaman? Una digitalización del mismo. Ese banco tiene una solución informática llamada Elo Digital Office, es decir, una forma de escanear los documentos y de almacenarlos. Y según este artículo 32 de esta ley, perfectamente es válido certificar notarialmente que una impresión de ese documento es conforme con el que aparece en la base de datos, es decir, el que se ha tenido a la vista en las pantallas del ordenador. Es decir, es algo, ¿por qué no decirlo?, novedoso, es algo con lo cual no estamos muy acostumbrados, pero que perfectamente se puede dar. Es más, aquí dice por parte de la Cámara, este tribunal, o sea la Cámara, comparte el argumento legal planteado por el recurrente en cuanto a la aplicación del artículo 32, inciso último, de esa ley de supervisión y regulación del sistema financiero, ya que dice, para los efectos de esta ley, los integrantes del sistema financiero podrán hacer uso de microfilm, de discos ópticos, de medios magnéticos, de medios electrónicos o de cualquier otro medio que permita archivar documentos e información, con el objeto de guardar de una manera eficiente los registros, documentos e informes que correspondan, inclusive títulos valores. Las copias o reproducciones que deriven de microfilm, disco óptico, medios magnéticos, medios electrónicos o de cualquier otro medio tendrán el mismo valor probatorio que los originales siempre que sean certificadas por notario. Ahora, a lo mejor nosotros podamos no estar de acuerdo con esto, a lo mejor con una actitud positivista, con un celo propio del derecho romano, es decir, siendo papistas, como dicen por ahí, podamos, como que dice, caramba, ¿cómo es posible, verdad? ¿Cómo es posible que tenga el mismo valor probatorio si en realidad es un documento que no es el original? Y que el notario tampoco tuvo a la vista el original cuando lo certificó. Lo que el notario tuvo a la vista fue una imagen escaneada, una fotografía. Es decir, lo que alguien más hizo. ¿Y cómo puede el notario dar fe de que cuando el fulano estuvo escaneando esos documentos, escaneó los verdadera y legítimamente originales? No sé si me explico. Es decir, el notario está básicamente dando fe de que un documento es auténtico, es o equivale al original, pero sin tener a la vista el original. Porque lo que el notario ha tenido a la vista es, otra vez, las reproducciones o copias derivadas de esas herramientas electrónicas, magnéticas, microfilm, disco óptico o cualquier otro medio. Repito, podríamos no estar de acuerdo, pero vamos a asumir, aunque no sea cierto, pero vamos a asumir que esto ya fue discutido por aquellos que nos representan a nivel legislativo. Recuerden, hay elecciones cada cierto tiempo de diputados, que la misma palabra indica, diputado es un representante, diputado es un mandatario, diputado es alguien que
sirve o está al servicio de aquellos que lo han elegido. Entonces, se supone que cuando esta ley se dictó, se aprobó, se discutió, etc., allí es donde tenía que haberse discutido esto. Y si en verdad se discutió y se le dio el mismo valor probatorio que los originales, siempre que sean certificadas por notario, ahí no tenemos nada más que decir, hombre. O sea, a lo mejor, si tenemos algún tipo de influencia a nivel legislativo, pues provocar la reforma, provocar la revocatoria, la reforma o la derogatoria de esta ley, pero mientras sea ley vigente, no tenemos más remedio que aceptarlo. De tal manera que la Cámara, otra vez, con base en una ley vigente y especial, pues revocó la decisión tomada en primera instancia y le ordenó al juez segundo, dice aquí, había leído yo primero antes, vamos a ver, como que esto venía del primero. ¿Cómo está esto? Por recibido en apelación el proceso monitorio procedente del juzgado primero de lo civil y mercantil, juzgado primero. Pero aquí le están ordenando al juzgado segundo, creo que debe ser un error de dedo. Estímase la pretensión, revócase por el juez primero y se ordena al juez segundo. Bueno, aquí lo que pudo haber pasado es que le quitaron el proceso al juez primero y se lo mandaron al juez segundo. Eso es lo que pudo haber pasado. Poco raro, porque el hecho de que le declaren, digamos, le revoquen una resolución no necesariamente significa que ya no pueda seguir conociendo el proceso. Pero bueno, son las cosas que se dan. Bien, vamos a ver si tenemos más participantes deseosos aquí de aportar. Elsa Anabel está por ahí. Sí, ¿Ya participó usted con su equipo? no, todavía no, solo voy con dos, bueno, con Diana y con Erika. Bueno, y ambas están aquí. Perfecto. Sí. Entonces, díganme cuál fue la resolución que ustedes analizaron y podemos compartir algo de ella. Vaya, está bien. Es la inconstitucionalidad APEL 125-3-15-12-2014. Vaya. Solo que esa INC creo que sí. Incidente. Es incidente. Sí, no, yo le puse la de inconstitucionalidad. No, sí, pero yo me equivoqué. Es incidente. Pero repítame que no lo encuentro. 125. Esta debe ser entonces, correcto. Ya le... Esta viene de... Sí, esa es. Vaya, perfecto. Sí, ya me fijé que no era inconstitucionalidad. Sí, es incidente, incidente de apelación. Bien, lo que trataba era de, en sí, una apelación, como ahí lo dice, ¿verdad? Pero voy a empezar comentándole de que primeramente se interpuso lo que es la demanda. En este caso fue por parte de la Defensoría del Consumidor, por el licenciado Luis Roberto, en contra de la sociedad Canoa. Prácticamente se trataba de un proceso monitorio de obligación de dar. Y en este caso se reclamaba la cantidad líquida de $1,782.89. En este caso se establecía de que la sociedad Canoa ya había como que cancelado dicha obligación mediante la compra de un lote comercial, pero
en sí lo que estaban como que demandando era de que el reembolso del dinero, porque esta sociedad no había proporcionado lo que eran una escritura. Y en base a esto ellos solicitaban que se incremente incluso un tercio de lo que se estaba debiendo, de acuerdo al artículo 49, inciso final del Código Procesal Civil y Mercantil, el cual quedaba en la cantidad de $2.377.19. Entonces, el juez declara improponible lo que es la demanda y establece que en sí, sí es verdad que hay como que obligación por la parte demandada, y ya que la parte demandante manifestaba de que se debería de llevar por un proceso abreviado, es decir, según lo regula el artículo 496 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, las razones que prácticamente da el juez es que esta carece de presupuestos materiales o esenciales para la pretensión, pues en sí no se está negando la calidad de un documento privado, pero que aquí hay una obligación existente, que además de una cancelación donde se cumplió una relación comercial, que fue donde se vendió lo del lote, en el caso es de adquisición de un mueble. Es decir, sí hay una obligación por una de las partes, pero no es como que la vía procesal adecuada para llegar a tal fin. Y esto también lo manifestaba que el artículo 244 prácticamente en base a dicha petición estaría como que modificando la teoría fáctica del caso. Esto es prácticamente como que las razones que se dan por qué se declara la improponibilidad, y mi compañera Diana Giselle va a establecer qué fue lo que dijo la Cámara. Muy bien, pero antes de que Diana intervenga, me gustaría que puntualicemos entonces los hechos, ¿verdad? Hemos tenido varias experiencias en nuestro país de sociedades, llamémosle lotificadoras. Algunas de ellas han tenido problemas legales importantes. He leído incluso algunas resoluciones en donde hasta penalmente se les ha procesado a algunos de los representantes legales de estas entidades porque de una manera tal vez muy aventurada comenzaron a publicar, a promover, a gestionar, comenzaron a, digamos, a ofrecer al público lotes o terrenos, pero sin cumplir previamente con las exigencias legales. Llámese no obtener los permisos, por ejemplo, de los municipios correspondientes, del Ministerio de Medio Ambiente, etc. A veces hasta entidades como con cultura, que tiene que ver con sitios arqueológicos y una serie de, llamémosle, de permisos, una tramitología muy excesiva, a veces simplemente no han terminado, digamos, la legalización de los propietarios, porque a lo mejor son derechos proindivisos y hay que definir y convertirlos en cuerpos ciertos antes de proceder a la lotificación ya como tal, la elaboración de planos, la aprobación de los planos, etc. Y fíjense bien, a veces el problema ha sido que los inmuebles han estado embargados, es decir, han tenido hipotecas, embargos y un montón de litigios, y bueno, se ha vuelto la cosa muy, muy difícil de arreglar, y mientras tanto se han estado lucrando, es decir, han estado recibiendo cantidades de dinero como pago. Me imagino yo que lo han hecho como quien dice, pues que me empiece a pagar y lo que tarde en pagarme, 5, 6, 8 años, ya para entonces yo ya he arreglado
el problema. Ese es prácticamente el caso que ocurrió aquí. Se da esta sociedad, la Canoa, según lo que leo ahí, y comenzó a gestionar, y entonces una persona les pagó y les terminó de pagar y le dieron la cancelación correspondiente. No me he fijado si dice que había tal vez una promesa de venta o un arrendamiento con promesa de venta, no sé, pero en todo caso, él estaba en la disposición de acreditar que efectivamente había hecho un pago y que el pago era para que le vendieran un lote. Pero como nunca se lo vendieron, nunca arreglaron, imagino yo que se fue a la Defensoría del Consumidor, y como la ley que rige a esta defensoría dice de que el defensor o el presidente de la defensoría puede judicialmente representar a los afectados, a los consumidores, entonces me imagino que por eso es de que es él el que en representación de un consumidor va y demanda en proceso monitorio. Pero se da el caso de que en el criterio del juez de primera instancia no es un proceso monitorio el adecuado, sino un proceso diferente, tal como lo explicó la compañera. Bien, ahora puede continuar, por favor. Hola, Lick, ¿se me escucha? Sí, le escuchamos muy bien. Primero voy a hablar yo y después va a continuar la compañera Diana. Quería hacer hincapié en algo que se nos olvidó manifestar al principio, que la Cámara admite el recurso de apelación, pues este cumple los requisitos de fondo y de forma, pero no se convoca para oír que la parte apelada se manifiesta y hace una pregunta de que si se opone o adhiere la apelación por el hecho apenas que comienza, y se manifiesta que no porque formalmente no hay parte contraria. Sí. Eso es típico en las apelaciones en las cuales todavía no se ha trabado la litis. De hecho, cuando se presenta una demanda y es declarada improponible in limine, todavía no hay, digamos, una notificación, un emplazamiento, una citación. Todavía no se le ha hecho saber a la parte demandada la existencia de esa demanda, precisamente porque no se admitió. Entonces, en la Cámara, y fíjense cómo son las cosas, una vez desde San Salvador me hicieron llegar en un proceso como estos, pero porque todavía no habían madurado esa idea de que la audiencia en realidad es innecesaria. La audiencia a la que se refiere el artículo 513, 514 del Código Procesal Civil y Mercantil sirve para escuchar a la parte contraria, a la parte apelada, a la parte que no presentó el recurso de apelación. Pero cuando esa parte todavía no se ha constituido, todavía no se ha apersonado, cuando todavía no es parte, porque como no hay demanda admitida, no puede haber parte contraria todavía. Entonces resulta hasta cierto punto inoficioso convocar a esa audiencia. No es necesario. Entonces por eso es de que la Cámara, las cámaras hoy ya no convocan a audiencia cuando están conociendo de una apelación porque la demanda no fue admitida. Bien, continúen por favor. Bueno, Lick, ¿se escucha? Sí, sí, se escucha perfectamente. Bueno, primeramente, como ya le explicó la compañera, el juez de primera instancia declaró la improponibilidad de la demanda, debido a que éste alegaba de que en ningún momento se mostró con la demanda o se acompañó un documento que pruebe la relación existente entre el acreedor y el deudor. Posteriormente se presentó el recurso de apelación y que alegaba que no se había
se había violentado el principio de aportación con relación al artículo 7 del Código Procesal Civil y Mercantil y la errónea aplicación del artículo 244 del mismo cuerpo normativo, así como lo mencionó la compañera Elsa. Posteriormente, las consideraciones de la Cámara iban encaminadas a confirmar la resolución que se dio en primera instancia, debido a que consideraban que la improponibilidad, pues, como alegaban en el recurso de apelación, no violentaba tampoco en ningún momento derechos constitucionales que estos alegaban. Por otra parte, el juez de primera instancia, como declaró la improponibilidad de la obligación de dar, porque así hincapié que la obligación que declaró improponible fue la obligación de dar, por considerar que los documentos presentados no eran los que habilitaban para promover el proceso monitorio, porque el documento que se anexó es para reclamar una obligación diferente de lo que se había pretendido en la demanda, ya que el artículo 197, inciso 2 del Código Procesal Civil y Mercantil era claro, así hincapié la Cámara, que especifica que para reclamar un proceso monitorio, la obligación debe hacer constar en un documento de cualquier clase y siempre que aparezca firmado por el demandado o confirma que hubiese sido puesta en su orden. En ese sentido, el documento presentado no emanaba la obligación alguna de reembolso de dinero, que es lo que se pedía en la demanda, y también se consideró que la demanda tenía ineficiencias por parte de las alegaciones por proceso monitorio. Y así hincapié, y fue lo importante que me llamó mucho la atención, que la Cámara considera de que el proceso monitorio no es suficiente con la mera alegación, sino que es un proceso constitutivo de pretensiones, al mismo tiempo de documentos que hagan constar de las obligaciones contraídas por las partes, y conjuntamente debe probarse, por ende, documentalmente las mismas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, esta sentencia de la Cámara confirmó la resolución proveída en primera instancia, y a nosotros resoluciones como esta igualmente nos pueden servir, porque otra vez nosotros vamos a encontrarnos con personas que tienen determinadas prestaciones, o mejor dicho, pretensiones, y nosotros tendríamos que hacer obviamente un análisis para determinar cuál sería el cauce procesal adecuado a fin de poder ayudarles satisfactoriamente. En el caso concreto, efectivamente, en el criterio tanto del Tribunal de Primera Instancia como de la Cámara, el documento que se estaba presentando no contenía una obligación de reembolso. Obviamente queda la duda en cuanto a la validez de ese argumento, ¿verdad? Porque si yo entrego una suma de dinero y hay evidencia documental de que la entrego para que se haga algo a mi favor, una contraprestación, y si yo logro acreditar que esa contraprestación no se ha hecho, pues yo pensaría de que implícitamente va envuelta la facultad de recuperación o de reembolso de esa suma de dinero. Pero obviamente, y como lo dice la Cámara, hay cabos sueltos en el caso concreto. Es decir, como dice la Cámara, de la lectura de los referidos documentos no se logra establecer de dónde surge la obligación que se pretende. Además, se advierte que el contenido de la demanda inicial es deficiente, pues omite manifestar si el señor tal está en posesión del inmueble, no pudiéndose precisar qué ocurriría con dicho inmueble si se accediera a la demanda. Asimismo, no presenta documento que compruebe la imposibilidad del cumplimiento de la obligación por parte de la sociedad demandada para cambiarla por la obligación de dar que reclama. Entonces, según esto último, para la Cámara era necesario
que si había una obligación, llamémosle primitiva, una obligación original, que era la de otorgar la venta del lote, ¿por qué cambiarla, esa obligación, por la obligación de reembolsar una suma de dinero? Para la Cámara había que acreditar también documentalmente la imposibilidad de la sociedad de otorgar la venta a la que estaba obligada originalmente. Y por ello, de alguna manera, la Cámara estimó que había tal vez alguna deficiencia en el reclamo y que ello no permitía dar esa orden de devolución. Omite manifestar si está en posesión del inmueble. Imagínese que lo estuviera y se le devuelve la plata. Entonces podría pensarse ahí en una situación que no estaría bien, no sería justa, que estando en posesión del inmueble se le devuelva la plata. Entonces ahí como que hubo algo pues que de alguna manera dio la pauta para declarar sin lugar. Echémonos a la bolsa lo siguiente: es preciso señalar y determinar que el proceso monitorio es eminentemente documental. Ya les he explicado yo que en la legislación comparada hay dos categorías o dos clases de proceso monitorio: el proceso monitorio puro y el documentado o documental. Y nosotros nos inclinamos por admitir el proceso monitorio documentado o documental. Entonces, no es suficiente la mera alegación de los hechos constitutivos de la pretensión, sino que deberá probarse documentalmente el fundamento de la misma. No obstante las variantes que pueden presentarse, en primer término será preciso observar si la demanda o solicitud está acompañada de la prueba documental en que se funde, con el fin de acreditar inicialmente la existencia y el monto de la obligación cuyo cumplimiento se reclama. O si por el contrario, es suficiente con la mera alegación que en tal sentido efectúe el demandante. Desde esa perspectiva, el proceso monitorio de nuestro código puede concebirse como un proceso monitorio documental, puesto que requiere la presentación del documento con el cual se acredite la obligación. Entonces, echémonos a la bolsa estos conceptos, estas explicaciones, y cuando nos toque preparar un proceso monitorio, asegurémonos de acompañar a la demanda o solicitud el documento en que se funda la obligación que estamos reclamando. Bien, vamos a quedarnos en esta parte. Les invito a que ustedes lean todas las resoluciones, porque cada una de ellas tiene, digamos, su propia... Bueno, hay unas que como se repiten, pero en el fondo cada una nos puede dejar una enseñanza muy importante y que podemos aplicar. Entonces, si tienen alguna pregunta, pueden con toda confianza formularla. Y si no, pues vamos a dejar de grabar.